Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Uno de los secretos al poder en la vida del creyente, a moverse en el poder de Dios, a recibir revelación de Dios, a moverse en las manifestaciones del Espíritu Santo, es la oración. Mucho poder, como he dicho antes, es mucha oración, produce mucho poder. Oración extraordinaria produce poder extraordinario. Entonces vamos a ver algunos principios en la Biblia que nos van a ayudar a andar en victoria en cuanto a la oración y la vida del creyente. Y estos principios funcionan para todo aquel que los ponga en práctica y los crea. Lo primero que quiero que veamos antes de seguir es lo que dice en Efesios 6, versículo 12. En Efesios 6, 12 la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas que nos rodea. El mundo que nos rodea es un mundo muy real. Tenemos lucha contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y esto lo he dicho esto lo menciono porque muchas veces el problema cuando creemos que Dios no contesta nuestras oraciones, el problema no está con Dios, el problema es con nosotros, con la gente y con estas huestes espirituales que nos rodean. La palabra huestes, y por eso estoy titubeando un poco, la palabra huestes no sale en el texto original. Lo que dice literalmente en el texto original es: tenemos lucha contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los espirituales de maldad en los celestes. Entonces, muchas veces el problema a no recibir la respuesta a nuestras oraciones no es de Dios, como vamos a ver esta noche, sino que tenemos que luchar contra las fuerzas que nos rodean de maldad, que no quieren que la respuesta de Dios nos llegue. Y la Biblia está llena de ejemplos de esto. El más claro, yo creo que lo sabéis todos, es cuando Daniel se da cuenta, Daniel en el Antiguo Testamento, el que luchó al que lo echaron a los leones. Se dio cuenta al leer la Biblia de que la cautividad de Israel había terminado. Dios le dijo a Israel: vais a ir cautivos por vuestra rebelión durante 70 años. Así por encima, para no entrar en detalles. Se dio cuenta Daniel que ese tiempo había terminado. Sin embargo, Israel no había vuelto a Jerusalén, no habían sido puestos en libertad. Entonces empieza a orar y a orar, y ahora con ayuno, y la Biblia nos dice que estuvo 21 días orando. Ahí tenemos una lección muy importante. ¿Os dais cuenta que no? Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar hoy. ¿Os dais cuenta que no dejó de orar porque no recibió resultados en la primera vez que oró? Sino que siguió orando y orando. ¿Por qué siguió orando? ¿Por qué siguió orando? Que leyó las escrituras, leyó al profeta Jeremías. Y en el profeta Jeremías está escrito, y enfatizo, está escrito: a los 70 años, después de 70 años, mi pueblo será puesto en libertad. Estaba escrito. Y es por eso que él siguió orando y orando y orando. Porque Dios se lo había prometido, porque Dios lo había establecido, porque estaba escrito en la palabra de Dios. Segundo punto: ¿por qué tuvo que orar 21 días? Porque después de los 21 días, al final de los 20, viene un ángel de Dios
y le dice, querido siervo, sí, algo así. Estoy parafraseando un poco. Desde el día que tú tomaste la decisión en tu corazón de orar por la libertad de tu pueblo, Dios ya te escuchó, Dios ya te había oído, pero la respuesta no llegó a ti porque había los poderes, como dice aquí la Biblia, principados, poderes de este mundo de tinieblas, de maldad en los celestiales. Los celestiales es lo que nos rodea, el aire que nos rodea. Estaban impidiendo que la respuesta llegara, estaban luchando para que la respuesta no te llegara, porque no le interesa, no le conviene que el pueblo esté libre, que la gente sea libre, que la gente sea sana, que la gente sea salva, etcétera, cualquier otra cosa que le estés pidiendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender esta noche? Que por la gracia y la misericordia de Dios y por el poder de tu fe, estos obstáculos que hemos mencionado aquí en Efesios 6:12 los puedes vencer, los puedes derrotar y recibir la respuesta a tus oraciones. ¿Por qué? Porque en contra de esos potestades y de esas fuerzas que quieren estorbar el que tú recibas la oración, la Biblia nos dice que tenemos el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del nombre de Cristo Jesús? Ante el nombre de Cristo Jesús, toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo y en la tierra. Todo principado, todo poder me ha sido dado, dijo Jesús a los discípulos. Todo poder lo he recibido de parte del Padre. Y todo principado, toda potestad y todo dominio, todo esto que hemos mencionado en Efesios 6:12 está debajo de vuestros pies. O sea que tenemos el nombre de Cristo Jesús. Los demonios temen ese nombre. Las huestes espirituales de maldad, los poderes del mundo, los principados temen el nombre de Jesús y cualquier creyente que sabe usarlo y sabe lo que tiene. Ok, enfatizo ese punto porque a veces usamos el nombre de Cristo Jesús como un amuleto mágico. Si digo el nombre de Jesús, no van a salir huyendo. La Biblia dice que habían algunos en los tiempos en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo, precisamente, que trataron de usar, dijeron, en el nombre de Jesús que Pablo predica, nosotros te echamos fuera. ¿Y qué hicieron los demonios? Los cogieron, les pegaron, los golpearon y tuvieron que salir corriendo y desnudos de la presencia de estos demonios. ¿Por qué? Porque no se trata de usar el nombre de Jesús como un amuleto. Se trata de que como creyentes saber lo que significa. Saber quién eres tú en Cristo. Saber qué autoridad te ha dado Jesús para usar ese nombre. Saber que cuando tú oras, estás orando en el nombre, en el puesto, en el lugar de Cristo Jesús. Como si Cristo Jesús mismo estuviese aquí declarando y haciendo realidad lo que estás pidiendo. O sea que se trata de saber. Vamos a hacer un estudio pronto acerca del nombre porque el Señor me está hablando últimamente en Juan 17, donde Jesús dice, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre, guárdalos en tu nombre. Yo me voy a tu presencia, pero ellos se quedan aquí en la tierra. Guárdalos en tu nombre, como yo los he guardado mientras estaba con ellos aquí. Y esa frase, en tu nombre, les he dado a conocer tu nombre, hay un poder ahí que yo creo que no lo entendemos todavía y necesitamos pedirle a Dios revelación. El nombre de Jesús, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la palabra de Dios, que ya le he mencionado antes, si está escrito, y me estoy adelantando, pero si está escrito en la palabra es tuyo. Y tenemos el poder del Espíritu Santo que habita en ti. Como dice 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús, no son carnales. No luchamos con nuestra fuerza, no luchamos con nuestra sabiduría, luchamos con la fuerza y el poder del nombre de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y cuando hablo del Espíritu Santo, no estoy hablando aquí de una experiencia, vuelvo a repetir, pasa lo mismo como con el nombre de Jesús. Tenemos que entender lo que significa el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Este Espíritu Santo que estoy hablando, del cual estoy hablando, del cual habla la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que creó el cielo y la tierra cuando Dios dijo, sea la luz,
Dice la Biblia, Génesis 1, versículo 1 y 2, cuando Dios habló y dijo, sea la luz, el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra e hizo realidad lo que Dios había hablado. Ese es el Espíritu que está en el creyente. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra contienda o de nuestra milicia no son carnales, no es humano, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que, ¿qué quiero decir con todo esto? Para volver al estudio. Si Cristo Jesús es tu Salvador y el Señor de tu vida, tú tienes victoria en Cristo. Y te das cuenta el término verbal, el tiempo verbal que estoy usando, tú la tienes ya presente. Está hecho en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver estos 5 principios. El primero, si quieres apuntarlo, la voluntad de Dios siempre ha sido que la tierra sea igual que el cielo. Yo sé que a muchos no lo van a entender. Y por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mente, como dice Romanos, renovar vuestra mente. Tú fuiste liberado de la maldición, de toda maldición y de los efectos de la maldición. Y estoy hablando, si alguien quiere estudiar cuál es la maldición, se encuentra en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, Dios le dice al pueblo de Israel, si vosotros no cumplís con mis mandamientos, entonces todas estas maldiciones, y menciona un montón, ¿ok? Las plagas que vinieron sobre Egipto, habían 10, no sé si las conocéis o no, no os acordáis de ellas. La enfermedad, y menciona un montón, ¿ok? No vamos a entrar en detalles por falta de tiempo, pero hay una maldición al no cumplir la ley, al vivir en pecado, al vivir en rebelión contra Dios. Sin embargo, en Gálatas 3, vamos a leerlo porque es importante que conozcamos estos versículos, porque quiero enfatizar el poder de la palabra. En Gálatas 3, del 13 al 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está en la palabra de Dios, maldito todo el que cuelga en una cruz o en un madero. A fin de que, y versículo 14, a fin de que, y este es el propósito, voy a parafrasearlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Toda esa maldición que viene sobre aquellos que están en pecado, sobre la gente que vive en pecado, que viven en rebelión contra Dios, que no se someten al señorío de Dios, que no le dicen a Cristo Jesús, te entrego mi vida, quiero que seas el Señor de mi vida. Viven bajo esa maldición. ¿Por qué? Porque la merecemos, porque somos pecadores, porque estamos alejados de la gloria de Dios, porque no reconocemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados para redimirnos. Ahora, ¿qué es lo que dice Cristo Jesús? Vino toda esa maldición, las 10 plagas, las enfermedades. Leer Deuteronomio 28 porque os va a abrir la vista un montón. Sobre todo aquellos que tienen problemas con la sanidad y con las bendiciones de Dios. Ahí menciona un montón de enfermedades, la sarna, la lepra, qué sé yo, todas esas maldiciones. Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros y tuvo que cargar con todas ellas, a fin de que, fijarse, porque es aquí donde queremos llegar, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a ti y a mí, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Os dais cuenta? No podemos recibir respuesta a nuestra oración por causa de la maldición, porque éramos pecadores, pero Cristo murió haciéndose maldito, llevando la maldición. ¿Para qué? Para que todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham vinieran a los gentiles. Ahora, si lees Génesis, las promesas que Dios le hizo a Abraham y las bendiciones que se encuentran en Génesis y también
En Génesis 12 en adelante, creo que es, y en Romanos, Pablo menciona también las bendiciones de Abraham. Veréis que hay muchas. Bendeciré, te bendeciré en tu salida, en tu entrada. Multiplicaré tu descendencia. El que te el- bueno, hay un montón. No vamos a citarlas todas, pero estudia las bendiciones de Abraham. Son nuestras. La más importante es la que dice aquí. Recibiréis la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, nos ha redimido. Ahora, yo sé que hay muchos que se están preguntando si los efectos de la maldición fueron quitados en Cristo Jesús y somos libres de ellos. ¿Por qué todavía parece ser que los efectos de la maldición están en nuestra vida? ¿Por qué como creyentes a veces parece que esas maldiciones no nos dejan? Y están ahí, y esta es la respuesta, están en tu vida porque no las has echado de tu vida, porque no has creído lo que acabo de decir, que Cristo las llevó, y porque no recibes lo que te pertenece. Si tú no sabes, la Biblia dice bien claro que ninguna maldición viene sobre nadie si no es por una, sin razón. Ninguna maldición viene sobre un creyente si no es con razón. En otras palabras, si yo sé que soy libre porque Cristo me ha hecho libre, ninguna maldición, ni la maldición de la ley, ni la maldición de nadie puede venir caer sobre nosotros. Si sigues viviendo con maldición en tu vida, con estas, una de las cosas que menciona Deuteronomio 28 es porque no las has echado, porque no estás creyendo ni andando en la realidad de lo que acabamos de ver en Gálatas 3. Porque tienes que creer, porque tienes que saber que son tuyas, porque tienes que recibir lo que ya es tuyo. Las maldiciones siguen en este mundo porque el mundo está corrompido por el pecado, pero no tienen ningún derecho para dominarte a ti y no tienen ningún derecho para estar sobre ti, a no ser que tú te sometas a ellas y no tomes ventaja de lo que es tuyo en Cristo Jesús. En Santiago 4, versículo 2, dice, no tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Y el versículo 3 sigue diciendo, voy a leerlo para que veáis que dice lo mismo en todas las Biblias. No tenéis porque no pedís. Pedís, dice el versículo 3, y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres, porque no pedís bien, dice otra versión, ¿ok? Porque no pedís como es debido. De la misma forma que que tú tienes, si tú tienes dinero en una cuenta en el banco, tú no puedes llegar a abrir la puerta del banco, ir y sacar el dinero, porque tal. Hay un proceso que el banco ha establecido para poder sacar dinero del banco, ¿sí o no? Con Dios es lo mismo. Dios nos ha dado un proceso para que veamos resultados y para que podamos recibir las bendiciones que son nuestras. Eh, al decir todo esto, yo estoy seguro que más de uno se habrá dado cuenta de que lo que el mundo y lo que muchos creyentes llaman oración no es oración. ¿Ok? La oración no es, y voy a definir un poco lo que no es. La oración no es tratar de llamar la atención de Dios. La oración no es intentar que Dios haga algo por ti. Muchas veces como creyentes vamos a Dios y empezamos nuestra oración, Padre, tal, a gritos, llorando, gritando. Tú sabes que yo soy fiel, tú sabes que yo te amo, tú sabes, tratando de llamar la atención de Dios, como si Dios no estuviese interesado en ti o en hablar contigo. La oración tampoco es ir a Dios mendigando, intentando de que Dios haga algo por ti, como, como que Dios es un ser indiferente que no se preocupa por las necesidades del ser humano y sobre todo de sus hijos, tú y yo, que hemos creído en Él. Y que tenemos que ir rogándole y arrastrándonos por el suelo, como hacían antiguamente, pegándonos, ¿cómo le decía, cómo le llamaban a eso?
no me acuerdo cómo se llama eso, pero latigazos y y qué sé yo, clavándonos, poniéndonos un cinturón con clavos en la cintura y subiendo las escaleras de la catedral de rodillas, para que Dios haga algo por nosotros, incluso el ayuno. Muchas veces hacemos ayuno los creyentes para ver si impresionamos a Dios con nuestro ayuno. Y el ayuno no sirve para impresionar a Dios, el ayuno sirve para romperte a ti, romper tu orgullo, romper el poder de tu carne. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Dios ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y es por eso que envió a Cristo Jesús a la cruz. La oración, entonces, ¿qué es la oración? La oración es comunicación con Dios, creyendo y recibiendo lo que Él ya te ha dado en Cristo Jesús. Todo lo que tú vas a necesitar en esta vida ya lo tienes en Cristo. Okay, si alguien no me cree, podemos leer Efesios 1:3. Fijarse bien lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente frase, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo. ¿Os dais cuenta? Está en pasado, está hecho. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los celestiales. Ahora, muchos creyentes, cuando he hablado sobre este versículo, me dicen, sí, pero eso es en el futuro. Eso es cuando estemos con el Señor en el cielo. Eso es cuando estemos en el milenio. Ahora, ¿qué dice aquí la Biblia? Dice, nos ha bendecido con toda bendición en los celestiales. ¿Os acordáis lo que hemos leído antes en Corintios? ¿Dónde están las potestades, los principados y las de maldad? En los celestiales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero, antes que nada, tener claro este punto que acabamos de ver. Y si solamente tenemos tiempo para hablar de este punto, lo dedicamos a este punto, pero es necesario que quede claro. Ya hemos sido bendecidos. Dios ya lo ha hecho todo en Cristo. Ya tienes la respuesta a tus oraciones. Por eso murió Jesús, por eso venció y derrotó a Satanás. Y cuando tú le pediste a Cristo Jesús que fuese el Señor de tu vida, todas esas bendiciones las recibiste, te fueron entregadas, te fueron dadas. Lo único que falta es que tú y yo las recibamos, aprendamos a recibirlas. Tenemos que hacerlas. ¿Os acordáis de la oración que hice al principio? Dios, la voluntad de Dios es que la tierra sea una imagen del cielo. De hecho, cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿qué es lo primero que le dice Jesús? Le dice, vosotros cuando oréis hacer esto, decir santificado, no, hacer esto, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Lo que he dicho antes, Señor Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué significa el nombre de Dios? ¿Qué significa que hay envuelto en el nombre? Saber quién es Dios. Y en segundo lugar, después de saber quién es Dios, es el Dios que ha muerto por ti, es el Dios que te ama, es el Dios que está en ti, es el Dios que desde siempre ha querido morar en ti y por eso ha hecho de ti su habitación y su morada. La plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo y Cristo está en nosotros. Eso es lo primero. Segundo, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El plan de Dios desde siempre, desde que creó a Adán y Eva, es que la tierra sea una copia del cielo, de que la tierra sea una, ¿cómo podríamos decirlo más claro para que nos entendamos? Que la tierra sea un colonia, podemos usar la palabra colonia, una colonia del cielo. Por eso le dijo a Adán y Eva, os he creado a imagen y semejanza de Dios.
Os he dado dominio sobre todo lo creado. Dominio. Y es lo que Dios quiere, que la tierra sea una imagen del cielo, que aquí en la tierra se viva como en el cielo. Y es por eso que tenemos que aprender a tomar lo que ya es nuestro, que está ahí en los celestiales, y bajarlo aquí a la tierra y hacerlo realidad aquí en la tierra. Eso que acabo de decir del venga tu reino y hágase tu voluntad está en Mateo 6:10, en el Sermón del Monte, si alguien está tomando notas, apuntes. Dios creó la tierra para el hombre como una copia del cielo, un lugar donde podemos vivir como Dios vive, pero por causa del pecado, por causa de la maldición, no todo aquí en la tierra es como Dios ha planeado. ¿Ok? Pero lo que sí tiene que quedar claro en tu mente y en la mía, en tu corazón, es que Dios no creó al hombre para que el hombre esté viva, cargado con los efectos de la maldición, cargados con la muerte y el pecado, cargados con enfermedad y con temor, cargados con incredulidad o dominado por espíritus inmundos. Su voluntad, la voluntad de Dios, es que el cielo y la tierra funcionen paralelamente. La última vez, creo que en el último estudio usé la palabra, lo que se usa mucho hoy en día en la ciencia ficción, un mundo paralelo, aquí en la tierra como en el cielo. Ese es el primer punto. Segundo punto, vivir una vida de oración. La oración verdadera, la oración bíblica es un estilo de vida. No es un plan de respaldo, no es un plan B, no es un plan de A. Cuando tengo necesidades voy corriendo a Dios. Cuando tengo algún problema voy corriendo a Dios. No, es un estilo de vida. En Lucas 18:1 dice la palabra de Dios. Dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desmayar. Orar en todo tiempo y no desmayar. O sea que no lo que está diciendo aquí, que la oración, la oración efectiva es un estilo de vida en todo tiempo, en todo momento. No es en ninguna parte de la Biblia nos enseña que la oración y la fe es una puerta de escape, una salida de emergencia. Cuando todo en nuestra vida se ha derrumbado, entonces corremos a Dios a orar. No. Lo que nos está enseñando en su palabra es que toda nuestra vida debe estar edificada, construida y basada en la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. No, no dejes la oración a tu pastor. No esperes que tu pastor ore por ti. No esperes a que el grupo o el ministerio de intercesión ore por ti. No esperes a que las cosas en tu vida se pongan mal para orar. Desarrolla una comunicación con Dios todos los días. Aprende a escuchar su voz. Aprende, como hemos visto en otros estudios, a escuchar, a aprender cómo Dios habla, cómo Dios obra, cómo funciona esta arma de la oración. Aprende a comunicarte con Dios. ¿Ok? He mencionado antes la oración del pastor. Está bien, es bueno. Cuando tienes necesidades, no solamente el pastor, sino el cuerpo de Cristo. Cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno se duele, todos nos dolemos. Es importante que el cuerpo de Cristo esté orando uno por otros. ¿Ok? Pero no dependas de eso. Tú tienes que desarrollar tu propia comunión, tu base de oración, porque la vida está fundada, la vida debe estar fundada en la oración, en la oración. Y menciono el ministerio de intercesión por si acaso, porque si tú estás dependiendo en algún ministerio de intercesión, entre comillas, en la Biblia no habla en ninguna parte sobre ministerios de intercesión. Eso es algo que el hombre se ha inventado. ¿Okay? Todos tenemos que orar.
Todo el cuerpo de Cristo tiene que tener una vida de oración. Todos tenemos que orar los unos por los otros. Y la oración está disponible a todos, incluso a los pecadores. En Hechos capítulo 2, versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, que es invocar el nombre del Señor, orar. Podemos decirlo usando los términos que estamos usando hoy, todo aquel que ore en el nombre del Señor será salvo. No las palabras, Dios lo escuchará. Dios lo escuchará. Dios escucha. De hecho, y podríamos hablar mucho sobre este tema de la oración, oramos mucho, como lo que he dicho antes, que mucho de lo que hacemos como oración no es oración, no es oración. Orar por los pobres, por ejemplo. Señor, te damos gracias por el pan de este día y que, Señor, no le falta ningún pobre en el mundo, que todos tengan. Eso, ok, va en contra de la Biblia y algunos se sorprenderá y dirá, ¿por qué? Porque la Biblia dice bien claro que el clamor y las oraciones de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los menospreciados, dice Dios, hablando Dios personalmente, dicen, están delante de mi presencia día y noche. Entonces el orar por ese tipo de cosas, aunque parezca bueno y suene espiritual, es como decir, Dios no se entera, Dios no entiende, Dios no escucha a los pobres. Las oraciones, vuelvo a repetir, Dios mismo dijo, las oraciones de los pobres, las viudas, los huérfanos están delante de mi presencia día y noche. Lo que tenemos que orar nosotros, ¿qué es? Declarar lo que dice la Biblia. La salvación del mundo es otra. Señor, salva las almas, salva a los pecadores. No. ¿Qué es lo que Dios te dice que ores? Y este es un ejemplo de lo que es saber lo que está en la Biblia antes de orar. La Biblia dice, alza tus ojos y mira, que la cosecha está lista para cogerla, hablando de almas. Y nos dice, orar para que la cosecha madure más. O dice, pedirle al Dios, al Señor de la mies, que mande obreros a la mies. Cristo Jesús ya murió por los pecadores. Cristo Jesús ya los ha redimido. Cristo Jesús ya ha perdonado sus pecados. El problema es que no lo saben. Entonces no tenemos que pedirle a Dios por la salvación de nadie. Lo que tenemos que pedirle, Señor, manda obreros a la mies. ¿Os dais cuenta entre una oración y la otra? ¿Os dais cuenta de la diferencia? Esa es la oración. Cuando ores, punto número 3, ven con valor ante la presencia de Dios. Cuando vengas a orar, como he dicho al principio, no tienes que venir tratando de llamar la atención de Dios, porque ya la tienes. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él, hablando de Jesús, por lo cual Jesús también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Jesús se acercan a Dios, puesto que Jesús vive perpetuamente para interceder por ellos. En otras palabras, no tenemos que ir a Dios tratando de llamar su atención porque no nos está escuchando. De acuerdo a Hebreos capítulo 7, lo que acabamos de leer, Jesús vive para hacer intercesión por nosotros. Por lo cuanto, acerquémonos a Dios a través de Cristo Jesús. El velo fue roto. El velo que separaba al hombre de la presencia de Dios fue roto cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y después aquí mismo en Hebreos nos dice, y ese velo es Cristo. Su cuerpo fue roto y destrozado para que a través de la sangre de Cristo, de su cuerpo, podamos entrar. Aquí mismo en Hebreos sigue hablando de eso sin temor, sin vergüenza, con valor, con certidumbre que Dios no te va a desechar a la presencia de Dios. En Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a la vista de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues, dice el versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos,
¿Quién es este sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestra debilidad, sino uno que ha sido tentado en todo, igual que nosotros, pero sin caer en el pecado. Por tanto, y este es el versículo que quiero recalcar, por tanto, acerquémonos con confianza ante el trono de la gracia de Dios para recibir misericordia, para hallar gracia, para la ayuda oportuna. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que ha pasado los cielos, que ha traspasado. ¿Os acordáis de los celestiales? ¿Quién está en los celestiales? Lo que hemos dicho al principio, todo principado, toda potestad, todos tus enemigos que quieren destruirte están en los celestiales. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús cuando resucitó? Le dijo a María, no me toques porque aún no he subido al cielo a entregar mi sangre por vosotros. Tuvo que pasar, imaginarse en un momento, los celestiales, potestades, principados, enemigos que quieren destruirte. Cristo Jesús con su sangre derramada por ti y por mí, tuvo que pasar por todo eso, oposición. ¿Y tú te crees que esos principados, potestades y gobiernos de los celestiales de las tinieblas se quedaron ahí tranquilos? No, porque sabían que si la sangre de Cristo llegaba al altar celestial, tú y yo seríamos justificados. Dios nos vería como que nunca jamás hemos pecado. Nos vería justos. Y yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice literalmente, que tuvo que luchar contra todos esos potestades que estaban impidiendo que llegara con la sangre santa al cielo para rociarla sobre el altar de Dios y limpiarnos de toda conciencia de culpabilidad. Ese Dios es nuestro sumo sacerdote. Y si Él pudo traspasar y nosotros estamos en Él, nosotros podemos traspasar toda la oposición para recibir lo que nos pertenece, lo que es nuestro en Cristo Jesús. Sin, como dice aquí, con toda confianza. Ante el trono de la gracia. Yo he escuchado en los años que llevo de pastor, he escuchado muchos creyentes decir, estoy a las puertas del cielo clamando por justicia, estoy a las puertas del cielo luchando por respuestas. Si estás en las puertas del cielo, aunque suene muy bonito, estás demasiado lejos. La Biblia dice que el cielo tiene 7.000, si no me equivoco ahora, 7.500 metros cuadrados, es un cubo. Y si el trono de Dios está en el centro y tú estás en las puertas clamando a Dios por tus problemas, estás a mitad de 7.500, 3.000, 3.500, 3.750. Estás 3.750 metros demasiado lejos. Porque la Biblia dice bien claro, acércate con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 10:19. Es lo que acabo de explicar. Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, sabiendo esto, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Cristo Jesús inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, por medio de su cuerpo que Él sacrificó por nuestros pecados, entremos con confianza a la misma presencia de Dios. Amén. No venimos a la presencia de Dios basándonos en nuestras buenas obras, en lo bueno que somos. No podemos acercarnos a la presencia de Dios por lo santo que nos creamos, por lo beatos, es la palabra correcta, que nos creamos. Solamente podemos acercarnos con confianza a la presencia de Dios por la sangre de Cristo Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario. Y como dice 2 Corintios 5:21, nos hizo justos delante de Dios. Vamos a leer un versículo para que entendáis lo que significa ser la justicia de Dios. Está en 1 Pedro 3:12.
Dice, porque los ojos del Señor, y esto tiene mucho que ver con la oración, fijarse, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quién es el justo? ¿Quién ha sido justificado por la sangre de Cristo? Los ojos del Señor están sobre los justos. Fijarse, porque no termina ahí. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Es por eso que Juan 16:23 dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo dijo Jesús esto, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Por qué? Porque sus oídos están atentos a las oraciones del justo. Número 4, tenemos el derecho de creer y recibir. Gálatas, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que cualquiera, ¿quién es cualquiera? ¿Tú eres un cualquiera? Cualquiera que crea en Él, no perezca, mas tenga vida eterna. Jesús murió por el mundo entero. Si tú eres parte del mundo, un ser humano, tienes todo el derecho y el deber, a propósito, el deber de confesar y de creer que Cristo Jesús es tu Señor, que Él murió por ti, que perdonó tu pecado, el querer vivir la vida por tu propia fuerza. Y una vez que declaras a Jesús Señor y Salvador de tu vida, tienes todo el derecho delante de Dios de orar y de pedir y de recibir lo que te pertenece, porque has sido bendecido en Cristo Jesús. Gálatas 3:29 dice, si estás en Cristo, entonces eres semilla de descendiente de Abraham y heredero de acuerdo a las promesas. Eso quiere decir que si Cristo Jesús es el Señor de tu vida, eres copartícipe de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Romanos 4:16. Por esto es por fe, por eso es por fe, para que, de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, para toda la descendencia, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La palabra de Dios, las promesas que Dios le hizo a Abraham, las promesas que tienes en la palabra, es un fundamento, la palabra de Dios es un fundamento firme. Y como creyente tienes que aprender a mantenerte firme sobre ellas, porque es el fundamento para toda oración efectiva. Por lo tanto, tienes que aprender a coger la palabra de Dios y hacerla la última autoridad en tu vida. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán nunca, son eternas. Y voy a decir una cosa más, aún más importante. La palabra es eterna. ¿Por qué? Porque la palabra y Cristo, Jesús, son la misma cosa. Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el último punto, y terminamos, siempre tus oraciones siempre empezarás desde el final. ¿Qué quiere decir empezarlas desde el final? Empiézalas, basa tus oraciones en lo que Dios ya ha dicho y ya ha hecho. ¿Qué quiere decir? Lo voy a decir de otra forma, no ores buscando una victoria, sino que ora desde la victoria. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu, como he dicho al principio, es la parte de Dios en tu vida de oración. La palabra de Dios que tienes en tu mano es una copia del pacto que Dios hizo contigo, firmado con la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús no puede fallar pacto. Dios no puede mentir. Entonces tienes garantizado y asegurado las promesas del pacto. ¿Sabes lo que es un pacto, no? Un testamento. Cuando alguien muere, firma un testamento y lo que ese testamento pone se cumple. Y la ley se ocupa y se asegura de que se cumpla. Lo mismo hizo Dios con nosotros. El Nuevo Testamento
Es el pacto entre Dios y Cristo Jesús, y nosotros somos coherederos de ese pacto firmado con la sangre de Cristo. En otras palabras, todo lo que está escrito en ese testamento, en ese pacto firmado con la sangre de Cristo es tuyo, te pertenece. Eh, es por eso que necesitamos meternos en la palabra. Es por eso que se te va a hacer mucho más fácil creer en Dios cuando estás orando, si sabes lo que Dios ya te ha dicho. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú sabes cuál es su voluntad, vas a orar con gratitud, no vas a orar llorando y mendigando para que Dios haga algo que ya ha hecho. Entonces, como hemos visto en otras ocasiones, busca antes de orar. Normalmente nos vamos a la oración demasiado rápido, sin ver lo que necesito de Dios, lo que quiero que Dios haga en mi vida, lo que quiero que Dios haga en mi familia, lo que quiero que Dios haga en mi hogar, lo que quiero que Dios haga en mi nación, lo que quiero que Dios haga en mi pueblo. ¿Dice la Biblia algo acerca de eso? ¿Dice la Biblia algo acerca de España y el propósito de Dios para esta nación? ¿Dice la Biblia algo acerca de Murcia y lo que Dios quiere, el voluntad de Dios para esta región de Murcia? Sí. En el Salmo 2, versículo 8, Jesús, Dios le dice a su Hijo Jesús, y acordarse que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pídeme y te daré las naciones por herencia. ¿Es la voluntad de Dios que oremos por España? ¿Es la voluntad de Dios que España siga en las manos, en las garras del diablo? ¿O quiere Dios hacer algo aquí? Murcia, la región de Murcia, el pueblo donde tú vives. ¿Qué dice la Biblia acerca del pueblo donde tú vives? Bienaventurado el pueblo donde vive un justo, porque ahí manda Dios bendición y vida eterna. Qué le dijo Abraham a Jesús cuando Jesús se le apareció en una cristofanía en el monte? Estaban mirando a Sodoma y Gomorra y Jesús en forma humana dice, ¿cómo voy yo a esconder de mi amigo Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Que era destruirla. ¿Y por qué iba a destruirla? Por la perversión y la corrupción total que había en ese lugar. Sin embargo, ¿qué hace Abraham? Conociendo la promesa de la palabra, conociendo lo que acabamos de ver aquí, conociendo y sabiendo que Dios le dijo una vez en Ur de los Caldeos, ¿sabías dónde estaba? ¿Sabéis dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? Abraham era un iraquí, vivía en Ur de los Caldeos, lo que hoy en día es Irak. Y ahí Dios se le presentó y le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir y en ti voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Con esa promesa en las manos, Abraham se presenta a Cristo, le dice Jesús, bueno, no le dice Jesús porque le dice Señor, si hubiese, y creo que llega hasta 10, no voy a leer la historia entera porque se nos va el tiempo, pero termina diciendo, si hubiesen 10 justos, en Sodoma y Gomorra destruirías esa ciudad. Y Dios le dice, si yo encuentro 10 justos en Sodoma y Gomorra, no la destruiré. ¿Cómo oramos nosotros como creyentes? Señor, salva a esta nación, salva a este pueblo, salva a Murcia, Señor, por favor, ten misericordia. No, porque Dios ya ha tenido misericordia de Murcia. Lo que tenemos que hacer es, Señor, tú me has prometido las naciones por herencia. Si hubiese un justo en Murcia, ¿destruirás a Murcia? ¿La condenarás o traerás bendición, salvación y avivamiento? ¿Y qué es lo que te va a contestar Dios? ¿Quién me ha entendido? Hay formas de orar y formas de orar. Hoy tenemos que aprender que la forma bíblica de orar es con la palabra de Dios en la mano. Es por eso que la Biblia dice, bienaventurada la ciudad donde habita un justo. ¿Por qué? Porque mientras haya un justo ahí clamando, esa ciudad tiene esperanza, aunque todo parezca contrario. Y una vez que sepas lo que Dios ha dicho en su palabra, créelo y recíbelo.
Dale gracias a Dios por la respuesta. ¿Por qué? Porque eso le da permiso al Espíritu Santo, a Dios, a funcionar en tu vida. La oración efectiva no está basada en emociones. Dios no te va a contestar porque grites más o menos, porque llores más o menos, porque uses más palabras o menos, como bien dice la palabra. Muchos creen que por muchas palabrerías Dios los va a escuchar. No, Dios solamente te va a escuchar cuando tú oras sabiendo lo que estás pidiendo, porque lo has visto en su palabra y lo recibes por fe, porque Dios te lo ha prometido, porque Dios te lo ha dicho. Dios te lo ha dicho. Cuando tú te tomas en serio lo que Dios ha dicho en su palabra, Él responderá tus oraciones. Tú tienes un papel muy importante en cuanto a las oraciones, y no es precisamente pedir, sino declarar. ¿Alguien me ha entendido? Lo que Dios ya ha dicho. Padre, que escrito está. Padre, tú has dicho en tu palabra. Y eso lo puedes aplicar a cualquier ataque y maniobra de Satanás contra ti, queriendo destruir tu paz, robar tu paz, robar tu bendición, robar tu nación que es tuya por herencia, robar lo que sea, la enfermedad. Padre, escrito está en tu palabra, por las llagas de Cristo yo fui sanado. Padre, ningún arma forjada contra mí prosperará, y te doy gracias por eso, Padre. Gratitud, gratitud. Hay un versículo en la Biblia que dice que la gratitud, el corazón agradecido, recibe bendición de Dios. No me acuerdo ahora dónde está. Buscaron en la concordancia. Pero está ahí. Agradecimiento. Amén.